Vamos a hablar de algo que me parece interesantísimo, que hace 2 años que tiene a mal traer a miles de personas, a millones de personas que se han trasladado internamente dentro del país, y estamos hablando de Sudán. Sudán, que ha sufrido una guerra civil que hace algún tiempo atrás ha terminado separando ese país en Sudán y Sudán del Sur, y a partir de allí, bueno, hay un montón de análisis que con Andrés decidimos llevar adelante en estos días de descanso, porque había que hacer mucha lectura y tratar de comprender qué es lo que le pasa a la cantidad de sudaneses que están teniendo una diáspora dentro de su país, algunos que llegan a Egipto, muchos que van hacia Sudán del Sur, porque Sudán del Sur, le explicamos un poco a la audiencia, es el lugar en donde hay más pobreza, pero también hay no una fuerte presencia de musulmanes y del ejército de fuerzas rápidas, que es el que está librando la guerra civil con el ejército sudanés. Y bueno, toda la parte norte de lo que sería Sudán está ocupada por casi el 70% de población musulmana, y más hacia el sur. Ahí encontrás cristianos, encontrás personas de raza negra, bueno, otras situaciones culturales, pero están en una guerra extremadamente fratricida. Y bueno, quería conocer un poco por dónde querés comenzar el análisis de lo que está pasando desde hace 2 años, más fuertemente, pero vienen de guerras civiles en la década del 50, la década del 80, lo que pasó con el genocidio en Darfur a comienzos del 2000. Bueno, hay un montón de situaciones violentas que se vienen suscitando tanto en Sudán como en Sudán del Sur. Bueno, ¿por dónde querés arrancar con el análisis? Mirá, yo había preparado un corte de audio que hablaba de incluso un conflicto que viene desde hace mucho más tiempo, porque esto se remonta incluso a la independencia de Sudán. Uh-huh. Si uno quisiera, digamos, irse más hacia atrás, puede hablar de no sé, eventos de hace mucho tiempo. Sudán se conforma como nación en el año 1956, obtiene finalmente su independencia del Reino Unido y de Egipto, y en el medio suceden un montón de guerras y un montón de procesos separatistas, como este que vos describías de el sur del norte. Bueno, si nos remontamos a los últimos 5 años para hacer un corte más cercano, hubo 2 golpes de Estado y 2 intentos de golpe de Estado en un total de 5 años, y ya hace 2 años que se libra esta guerra que, como decías, Marcelo, bueno, en cifras es terrible, porque estamos hablando de más de 60.000 muertos, de 12 millones, más de 12 millones de desplazados, muchos de ellos incluso dentro del país, porque es un país casi 8,5 millones de personas no pudieron salir de Sudán. Claro, el 70% es una migración interna, es una migración interna. Exacto, un 70% del total de desplazados, que yo decía son más de 12 millones, están desplazados dentro del país. Y yo traje una imagen que la van a poder ver en el streaming de Paso a Valores, que habla un poco de cómo está hoy el mapa de Sudán en cuanto a esta separación entre las Fuerzas Armadas sudanesas, es decir, el ejército de Sudán, y las fuerzas de apoyo rápido, las FARC, que son estas fuerzas que... Sí, paramilitares. Son fuerzas paramilitares, exactamente, que se forman justamente hace muchos años y que, bueno, tienen una permanencia en el gobierno. Actualmente el ejército israelí está liderado por Abdel Fattah al-Burhan, y la contracara, es decir, la persona más visible dentro de las FARC, las Fuerzas Armadas del país, es Mohamed Abdan Dagalo, Emeti, que es muy raro porque yo leía, Marce, en Telegram publicó en el marco de estos 2 años de guerra, dicen, estamos orgullosos de anunciar el establecimiento de un nuevo gobierno de paz y unidad que representa el verdadero rostro de Sudán. Digo, hay 500.000 de personas que están al borde de la hambruna en Sudán. Hay 60.000 muertos después de estos 2 años de guerra. Bueno, pero sabés que yo estaba hablando con vos el otro día, porque estábamos armando un poco, que había muchísima información y bueno, un poco desglosarla también al momento de salir al aire. Y hay problemas gravísimos a nivel medioambiental, porque ¿qué sucedió con Sudán? Sufrió procesos de desertificación muy intensos a comienzos de la década de 1990. Y esos culminaron más o menos en el 2005. Y te comento a vos, José, Sudán perdió el 12% de su cubierta forestal
en esos 15 años, ponerle 1990, 2005. Y eso lleva a que se hayan perdido 9 millones de hectáreas. El problema que tiene hoy Sudán no solamente es la pobreza de sus habitantes y todo lo que genera la guerra civil, sino que también este proceso de desertificación, degradación de los suelos, ha contaminado el agua. Entonces hay carencia de agua. Sumale a toda la crisis social que termina teniendo por la guerra civil, la pobreza de sus suelos, la carencia de agua, y todo esto fue por una actividad intensiva ganadera que se llevó sin ningún tipo de control, como pasa en otros países de África, pasa en la República Centroafricana, pasa en el Congo con el tema de minerales, de diamantes, bueno, la explotación de trabajo infantil, bueno, lo que hemos sabido que sucede en esas tierras. Bueno, Sudán lo está sufriendo debido al desmonte, todo este problema. Sí. Y aparte, Marcelo, es importante este dato que vos estás dando para poder entender que, digo, hay que tenerlo sí o sí como referencia. La agricultura en Sudán implica algo así como más de el 39% de los ingresos de la población rural, que en realidad son 7 de cada 10 personas en Sudán. O sea, 7 de cada 10 personas viven en regiones rurales del país. Casi el 80% de la población se dedica a trabajos agrícolas. Y bueno, y en realidad, no sé si estamos viendo en el streaming esas fotitos del puerto de Sudán. Claro. Y en relación con lo que yo flasheé, porque dije, enfrente del Mar Rojo, un poquito más arriba de lo que sería el puerto de Sudán, está la ciudad de Jeddah, o la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, que es la segunda ciudad más importante después de Riad en Arabia Saudita. Bueno, no sé si están las fotos que están viendo ahora en streaming de lo que es el crecimiento de la ciudad de Jeddah en Arabia Saudita. Vos cruzás apenas el Mar Rojo, algunos, no sé si será cientos de kilómetros, no sé, serán 100 y pico de kilómetros, y enfrente está el puerto de Sudán, que es un puerto que comparado con la ciudad de Jeddah, decís, bueno, a ver, y encima son dos países que en esos territorios están teniendo la mayoría de su población de religión musulmana, o sea, tampoco hay ningún tipo de relacionamiento diciendo, bueno, es un par que también tiene las mismas creencias que yo. No sucede. Lo que estamos viendo, Marcelo, en el streaming es, por un lado, los dos puertos, la comparación entre los dos puertos, y hay fotos nuevas, pero el puerto que estamos viendo es el puerto, digamos, del lado de Sudán, un puerto pequeño con almacenamiento para granos, algunos hilos, digamos, a escala muy poca, quiero decir, a escala es muy chico, y vemos, por ejemplo, el faro, ¿no?, de Sudán, y por otro lado, la imagen que veíamos hace un ratito de esas inmensas estructuras de grúas, sectores para poder almacenar granos, un faro gigantesco y toda la estructura que tiene en este caso Arabia Saudita, que bueno, es uno de los países con los que comercializa Sudán, lo separa el Mar Rojo, y yo veía, por ejemplo, qué importa y qué exporta, por ejemplo, Sudán. Arabia Saudita en el 2023 tuvo una cantidad hubo un valor de comercialización, principalmente importaciones para Sudán, cerca de los 410 millones de dólares. De Arabia Saudita a Sudán. Exactamente, importaciones en este caso de Sudán, y principalmente lo que exporta Sudán al mundo es petróleo crudo, oro, ustedes saben que es un generador o un extractor de oro muy importante, Sudán. Sí, también banca los conflictos el oro. Y bueno, claro, iba a decir, es el motor, ¿no?, de todo esto, y también la cuestión relacionada con la agricultura, que como decíamos es muy importante en el país. Bien. Lo último, para cerrar, justamente el jefe del ejército habla de un acercamiento o una conquista de la capital, de Jartún, y hace 3 días acaba de nombrar al actual embajador en Arabia Saudí, Dafalá Al-Ali, como el primer ministro interino de Sudán, en un intento de imponer este gobierno de transición que se enfrenta a la FARC, a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Claro, pero mientras tanto las Fuerzas de Apoyo Rápido siguen violentando a la sociedad sudanesa. Bueno, entonces es como medio un sinfín, ¿no?
Desde un lugar quieren tratar de apaciguar, pero desde otro lugar dicen, bueno, acá hay una lucha por el poder y nosotros queremos estar al frente de la administración del país. Estamos hablando de Sudán y no de Sudán del Sur, ¿no? Que está recibiendo la migración de muchos sudaneses de Sudán.